nosotros debemos entender algo, y es que cada persona que llega a los pies de Jesús, amén, toda persona que acepta al Señor Jesucristo, porque déjame decirte que hay dos tipos de personas, amén, hay dos tipos de personas, y 1 Corintios capítulo 2 lo describe, y es los espirituales y los naturales, amén. Los naturales, aquellos que no han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, amén. Ninguna persona que no haya aceptado al Señor Jesucristo tiene vida eterna, amén. Por ejemplo, ¿cuándo fue? Ayer, ¿entiendes? Sí, ayer. Miraba yo, ¿cierto?, que uno dice maldita ignorancia, porque hacíamos parte de esa ignorancia. Y decía, uy, ¿cómo están marcando los muertos? Y las personas con su ceniza puesta en la frente. Pero digo que maldita ignorancia, que estuvimos en esa ignorancia. Amén. ¿Y por qué digo yo que marcaban los muertos? Porque para el Señor, toda persona que no conoce a Jesús es un muerto en vida. Amén. Porque la única manera para estar vivos es a través de Jesucristo. Amén. Hay dos tipos de personas que encontramos: el natural, que no conoce a Jesús, que no ha aceptado a Jesús, que es un gentil, que no está dentro del pacto de la gracia de Cristo, amén, que no tiene Dios ni ley, y está el espiritual. Y el espiritual de entre es el que ha aceptado a Jesús. Y entre esa categoría de los espirituales está el carnal y está el verdadero espiritual. Amén. Pero toda persona que acepta al Señor Jesucristo entra en un proceso. ¿Y es un proceso de qué? De transformación. Y mira lo que dice Juan capítulo 12, versículo 24. Dice, de cierto os digo. ¿Ese de qué? De cierto. Cada vez que tú te encuentres un desierto, os digo en la Biblia, es que Dios está diciendo, te lo aseguro, te lo juro, te lo prometo. ¿Ven? Es decir, te lo ratifico, que es así. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, ¿qué dice? Queda solo. Pero si muere, ¿lleva qué? Mucho fruto. Déjame decirte que Dios a ti y a mí nos compara como un ¿qué? Como un grano de trigo. ¿Amén? Cuando alguien acepta a Jesús, por ejemplo, hoy aceptaste al Señor Jesucristo, un ejemplo. En tu espíritu eres salvo. Amén. Aceptaste, recibiste el espíritu de adopción, que es el Espíritu Santo, en tu espíritu humano. Fuiste escrito en el libro de la vida. Amén. En tu carne está el pecado, la maldición de la iniquidad, las ataduras y lo demás. En tu carne está el pecado. Tu alma está todavía llena de mancha, llena de iniquidad, llena de tradiciones, llena de muchas cosas. En tu alma, tú no eres salvo. En tu cuerpo, mucho menos. En tu espíritu eres salvo. Ahora, cuando Jesús dice que si el grano de trigo, ¿qué es lo que debe caer en tierra y morir? El alma de la persona. El alma de la persona es la que tiene que morir. Es la que ¿qué? No hay fruto del trigo que no muera primero el grano. Tiene que morir. ¿Para que de qué? Fruto. Y ahí es donde Dios empieza a procesar al cristiano. Yo me acuerdo hace, ¿qué? 17 años, 18 años atrás, como recién convertido. Ay, los pastores es bueno. Chévere. Ay, empezó, pastor. Ya. Ay, Dios no acá me diga que es un pastor, uy, no. En mi ignorancia, pensaba que era uno lo que escogía. Yo quiero ser eso.
En mi ignorancia también pensaba de que a los pastores no les tocaba duro, la tenían fácil. Hace 18 años. Después de 18 años, ya el concepto no es igual. ¿Por qué? Porque nos pasa a veces lo que el que está de pronto en una corrida o está detrás de las tarimas o detrás de las gradas viendo el partido o viendo la corrida, ¿cierto? La perspectiva es totalmente diferente, ¿cierto? Por eso una cosa es mirar el toro detrás de y otra cosa es estar ahí y ver el toro de frente. ¿Y qué pasa? ¿A qué voy con esto? Hace 18 años no estaba en el proceso, miraba el proceso de otro y juzgaba. Después de 18 años yo estoy en el proceso y ya no juzgo porque lo estoy viviendo. Cada persona cuando entra en el proceso de Dios, en que Dios dice es tiempo de que el grano empiece a morir. Por eso muchos hoy todavía están llevando una vida cristiana chévere, relajada. Bueno, amén, gloria a Dios. Pero déjame decirte que el proceso va a llegar a cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque el grano de trigo tiene que caer en tierra y ¿qué? Morir. Amén. Nos pasa lo mismo que los bebés. ¿Qué pasa con los bebés? Tú no le puedes exigir a un bebé de 2 años como le puedes exigir a un hijo de 8 años. ¿Cierto? No le puedes exigir. ¿Sí o no? Cuando mi niña estaba pequeñita, yo me acuerdo mi niña pequeñita, Carlos, Sara, de 4 añitos, querían ayudar a hacer de todo. No, mira cómo es las cosas, presta atención a esto. Mi niña pequeñitas querían ayudar a hacer de todo. Y yo le decía, no, todavía no estás en la edad, no tienes la edad, no tienes el tamaño, no tienes la fuerza para, todavía no. Cuando tengas el tiempo, lo vas a hacer. Ahora que tienes el tiempo, ay bendito sea, ay ahora sí no quiere. ¿Y qué pasa? Nos pasa así con el Señor. Dios nos entra en el proceso cuando Él sabe que es necesario vivir en el proceso, no cuando tú crees que es. Amén. Entonces Dios como Padre sabe en qué momento te mete en el proceso para que mueras. ¿A qué? A ciertas cosas. Mira lo que dice. Versículo 25. El que ama su vida, ¿qué? ¿Qué dice? ¿Qué dice? La perderá. ¿Cómo así que el que ama su vida? Sí. Esa ama su vida representa lo que son tus apegos, representa lo que son tus deseos, lo que representa tu vida, tu espacio, lo que representa, este soy yo. Amén. ¿El que ama qué? Su vida. ¿La qué? La perderá. Ojo. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, ¿qué? La guardará. Ojo. Cuando yo amo, dice, el que ama su vida la perderá. Cuando yo empiezo a entregarle al Señor mi vida, ¿qué hace el Señor? ¿Qué hace el Señor? Dios empieza ¿a qué? A hacerme morir. Ojo. Dios empieza a hacerme ¿qué? Morir. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios empieza a hacerme morir? Porque cuando decidimos darle la vida a Jesús, muchas veces no entendemos que cuando le entregamos la vida a Jesús, ¿nos pertenece todavía nuestra vida? No. ¿Alguien es dueño de su vida? No. ¿Se la entregó a Jesús? Amén. Todo aquel que aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador le entregó ¿qué? Su vida. Por ende ya no te pertenece. Hay veces somos unos abusivos con el Señor, porque es que tu vida ya no es tuya, le pertenece a Él. La palabra de Romanos dice que para que todo aquel que viva ya no viva para sí, sino para aquel que murió y resucitó. ¿Por quién? Por ellos. Amén. Entonces mira esto. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, ¿la qué?
la guardará, ese aborrecer su vida en este mundo. Ahí donde Dios empieza, ¿qué? A hacernos morir como trigo. Como trigo. Ay, las amistades. Yo me acuerdo de las amistades. Parecían como en el incendio, salieron a volar. ¿Por qué? Porque déjame decirte que cuando tú empiezas como cristiano, Dios empieza a cambiar todo. Y es un proceso, no es que significa que sea ya, no es un proceso. Como Pablo. Pablo era la sociedad, Pablo era wow. Pablo, entonces era Saulo, Saulo, Saulo. Saulo era wow, el del estrato, el del intelectual, una cosa, la otra. Se convirtió a Cristo. Paulito es el que huele a feo, todo lo quieren matar, todo lo quieren apedrear, todo lo quieren criticar, todo lo quieren... ¿Por qué? Porque es que por causa de Jesús tú eres aborrecido. Amén. Entonces, ¿qué hace? Dios empieza a cambiar tu vida. Por eso mira lo que dice: y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, ¿qué? No hay nadie que no aborreciendo su vida en este mundo se salve. Es que empieza a hacer el Señor en nosotros. Él empieza a ¿qué? A hacernos morir. Por eso cada persona que llega a los pies del Señor entra en un proceso. Al principio pues es chévere, una cosa, Dios empieza a quitar cositas. Bueno, hay cositas que van doliendo, pero cuando Dios empieza a meterte en un proceso más fuerte, ay, bendito sea el Señor. Hay momentos donde tú quieres morir y no quieres vivir más en el proceso. Mira lo que dice el versículo 26. Si alguno me sirve, sígame. ¿Qué dijo? Sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará ¿qué? Mi servidor. Si sabes que cuando tú eres ceñido como siervo, como dice la palabra en Lucas 17, ya el siervo no se conduce por sí solo, sino se conduce por la voz de ¿qué? De su Señor. Señor, estoy cansado, más sentar. No, todavía no, sírvame. No quiero más. Todavía, sírvame. Todavía no es tiempo de la tacita. Amén. Dice: allí también estará mi servidor, y si alguno me sirviere, mi Padre ¿qué? Le honrará. Y ahí es donde entra el cristiano a tener dos posturas: la postura de hijo y la postura de siervo. Y postura como hijo, Dios te forma, y Dios te trata, y Dios te procesa. Pero la postura de siervo, Dios te machaca, te desmenuza para volverte hermano. Amén. Es como cuando se coge un barro amorfo y empiezan a echarle agua y con las manos y hasta el puño le dan para que la masa se ablande, y empieza. ¿Por qué? Porque es que Dios necesita procesar ¿qué? Sus obras. Amén. Por eso, mire lo que Jesús dijo: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra, ¿queda qué? Solo. Pero si muere, lleva mucho ¿qué? Fruto. Y esa parte es el proceso que nosotros los cristianos vivimos en el reino de Dios. Y sí, pero hay personas que llevan 30 años y no salen de ahí. Es porque Dios no los ha querido procesar, no se han querido dejar procesar, o es porque Dios los desechó. Hoy estaba compartiendo un tips y me impactó lo que el Señor me hablaba o me enseñaba en esta parte. Es impresionante, pero muchas veces nosotros nos hacemos que Dios nos deseche cuando entramos y nos dejamos desviar. El apóstol Juan habla de algo muy interesante y habla de que nos miremos a nosotros mismos para que no perdamos el fruto de nuestro trabajo y podamos recibir un galardón completo. Dice: porque muchos dejaron de perseverar y mantenerse en la doctrina de Cristo.
Y muchos desviándose y apartándose de la doctrina de Cristo, no tienen ni al Padre, ni tienen al Hijo. Muchas veces nosotros nos dejamos que Dios nos deseche, cuando nos dejamos desviar de la senda de Cristo, de la verdad de Cristo, de la sana doctrina, del consejo completo del Señor. Entonces, ¿qué pasa? Dios necesita hacer algo con cada uno de nosotros, y es que procesarnos. Amén. ¿Y Dios va a qué? Procesando a su pueblo. ¿Por qué? Porque necesita que su pueblo ¿qué? Madure. Ay, usted mentiroso. Usted antes de Cristo mentiroso y después de Cristo mentiroso. 50 años y sigue mentiroso. ¿Será que ese grano cayó a tierra y murió? No. Si muere es porque dejó de ser mentiroso. Es lo que Jesús estaba diciendo, de que Dios necesita que nosotros ¿qué? Empecemos a morir a todo aquello que es de la gracia. Pero hay algo muy interesante. Dios es el que empieza a hacer el proceso en nosotros. Hay momentos donde Dios nos empieza, no nos está demandando, pero hay momentos donde empieza Dios a demandar. ¿Por qué? Porque así nos pasa con los niños. Al niño pequeñito no se le demanda, se le consiente, se le calma. Sí, papito, sí. Ay, sí. Ya está grande. Ay, duérmase bien, hombre. A exigirle. ¿Qué hace uno como padre con los hijos? Uno empieza a exigirle, uno empieza a delegarles, uno empieza a ¿qué? A que ellos empiecen a madurar. Así empieza a ser Dios con nosotros. Dios empieza ¿qué? A exigirnos poco a poco. Amén. Para que nosotros ¿qué? Maduremos. Para que nosotros empecemos a morir a ciertas cosas que a Él no le ¿qué? No le agradan. Amén. Porque eso mismo lo dice en Hebreos 12. Que al hijo que Él no disciplina es porque es ¿qué? Bastardo. ¿Y el bastardo qué es? El que no es hijo, no es parte del pacto, es decir, está perdido, no tiene la salvación. Por eso es más interesante cuando Dios te exige, que dice, wow, mi papito me está exigiendo duro, sí, y cuesta, sí, pero soy su hijo. A que Dios no te exige, ojo, delicado cuando Dios no te exige. Porque cuando Dios te exige es porque Dios te está viendo como hijo. Si Dios no te está exigiendo es porque Dios no te está viendo como hijo y te está metiendo en un problema delicado. O no lo has aceptado verdaderamente en tu corazón, o ¿qué pasa? Porque sea como sea, Dios nos va exigiendo poco a poco. ¿Y cómo nos damos cuenta que Dios nos empieza a exigir? Porque a veces Dios empieza a hablarnos por la palabra. Uy, esa palabra. Directo en la frente. Oh, sí. O cuando Dios empieza a martillarte con una palabra una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Ay, el Dios está exigiendo. Cuando te exhorta otra vez, Dios te está exigiendo. Cuando de pronto estás orando, Dios te está exigiendo. O cuando vas a hacer algo mal y te sientes mal, Dios te está exigiendo. Solamente que hay momentos donde Dios te exige supremamente fuerte. Y es ese momento donde Dios empieza a ¿qué? A hacerte morir. ¿Cómo qué? Como trigo. Por ejemplo, le llega a Jesús un joven rico, ¿sí o no? ¿Qué le dice el joven rico? Desde los mandamientos desde joven le guarda. Muy bien. Te falta una cosa para ser perfecto. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Dice que el joven rico se fue ¿qué? Muy triste porque tenía muchas ¿qué? Riquezas. ¿Qué era lo que le estaba en ese momento Jesús exigiendo? Despójate. ¿Qué le digo? Despójate. Ahora, ¿será que Jesús nos pide despojarnos para no ceñirnos? Quiero que vayamos a Santiago, y con esto termino para que tenga el tiempo de la administración. Mira lo que dice en Santiago, que es muy interesante y lo he visto en muchos testimonios. Y es algo que en cierta manera yo muchas veces le reclamo al Señor como promesa. Amén. Y mira lo que dice acá. Versículo 9 de Santiago capítulo 1. El hermano que es de humilde condición, gloríese ¿en qué? En su exaltación. Pero el que es rico, es decir, el hermano que es rico, en su humillación. Porque él pasará como la flor de la hierba.
Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. ¿Sabes que cuando viene un rico a los pies del Señor, ¿sabe qué hace Dios? Lo deja sin nada. ¿Y por qué? Porque es que, ¿qué pasa? Dios necesita hacer algo en nosotros. Y es que quitar los dioses de nuestro corazón. Amén. Un hombre que, por ejemplo, el joven rico, todo lo tenía. Fácil creerle al Señor. Como hablábamos hoy con mi esposa. Fácil. Cuando de pronto Dios te mandó para el arriendo y tienes que pagar otra cosa que es más prioritaria para el Señor. Y el arriendo mío, Señor. Hay que morir, porque no puedes ser primero tú. Exacto. Entonces Jesús, ¿qué le estaba diciendo al joven rico? Que se despojara por causa de, amén, de él, no significaba que lo iba a dejar en la calle, solamente que estaba quitando el trono de su corazón. ¿Y el trono de su corazón era qué? Sus empresas, sus riquezas. ¿Qué hace el Señor? Dios empieza a quitarnos los tronos del corazón. Solamente que a veces el sabio comprende fácilmente. El que es duro de servir se demora en entender. Así nos pasa también cuando estamos enlazados en nuestro corazón sentimentalmente. A veces Dios tiene que quitar ¿qué? Los tronos del corazón. Es donde Dios nos hace ¿qué? Morir. Parecemos güeyes. Por eso, mira, hermanos, no debemos entronar a nadie en nuestro corazón. El primero que tiene que estar en el corazón, ¿sabe quién es? Jesús. Porque aún hasta nuestros hijos Dios puede quitarlos. No hay hijo, no hay esposa, no hay padre que esté seguro si Dios ve que es un trono en nuestro corazón. Amén, no lo hay. Por eso al Señor hay que caminarle obedientemente y serle leal. Mira, Abraham le exigió poco o le exigió mucho. Sacrifícame a tu hijo. ¿Y por qué estaba Dios exigiéndole a Abraham eso? Porque Dios estaba probando si Isaac, la bendición, ya había vuelto su ídolo. Pero ¿qué demostró Abraham al Señor? Que Isaac no era su ídolo. Era una bendición, pero que así como se lo había dado, también se lo podía ¿qué? Quitar. Por eso cuando yo dejo entronar algo en mi corazón y lo tomo tan mío que si Dios me lo pide no se lo doy, fatal. Como ese pastor que había entronado a su hijo y veía a su hijo como la fuente del recurso que él necesitaba. Dios le dijo, no confíes más en tu hijo o yo te lo quito. Y él no hizo caso. Entonces su hijo tenía muy buena economía, tenía una empresa. El pastor necesitaba una campaña o cualquier cosa. Hijo, necesitas una campaña. ¿Cuánto necesita papá? 5 millones. Toma papá. Dios le dijo, no quiero más que confíes en la economía de tu hijo. Necesito que aprendas a depender de mí. No le hizo caso. Y Dios le quitó su hijo. Le dio un paro cardíaco y perdió su hijo. Cuando perdió su hijo, Dios ¿qué le dijo? Ahora confía en mí. Por eso no dejemos entronar nada en nuestro corazón. Por eso cuando la palabra dice que el grano de trigo, si no cae en tierra, ¿qué? Queda solo. Y ese queda solo significa que entramos en un estado de ¿qué? De problema con Dios, de trato con Dios. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es que nosotros seamos ¿qué? Salvos y no que nos perdamos. Por eso debemos entender que Dios va a procesarnos a cada uno de acuerdo a la medida del propósito de Dios y de acuerdo a lo que necesita procesarnos. Amén. Hay personas que aprenden más fácilmente que otras. El proceso tuyo no es el mismo proceso mío. Cada uno tiene un proceso diferente. Aquellos que Dios llamó para ser siervos, Dios los va a procesar. Porque necesita procesarlos en su fe, necesita procesarlos en su confianza, necesita procesarlos en su carácter.
Amén. A los creyentes necesita procesarlos para que sean santificados. Entonces Dios en su reino, ¿qué hace? Dios nos ve como ¿qué? Como un grano de trigo. Y necesita que nosotros moramos para que demos fruto. Amén. Amén. Esto que les voy a decir de parte del Espíritu Santo